Este es un podcast de la Ruta de los Conquistadores. Un viaje por la historia y por Extremadura. Visítanos en www.rutaconquistadores.com. La leyenda negra. Exageraciones y mentiras para ocultar una proeza. Capítulo primero. ¿Qué es la leyenda negra? Ante la imposibilidad de vencer en lo económico, tecnológico, militar o social al hegemónico imperio español, las potencias emergentes como Holanda, Alemania, Inglaterra o Francia tratarán de hundir la imagen de España. Para ello crean una maquinaria de propaganda que oculta los grandes logros de los españoles, exagera sus defectos e inventa mentiras. Esto dará lugar a la famosa leyenda negra, que a día de hoy algunos siguen creyendo para tratar de ocultar el increíble papel de España en la historia universal. Estos bulos se impulsaron gracias a la invención de la imprenta que hizo llegar este conjunto de mentiras de forma muy rápida a toda la sociedad europea. Esta leyenda se centra prioritariamente en tres objetivos: la Inquisición, la conquista de América y la figura del monarca Felipe II. Desmontemos uno a uno los principales falsos argumentos en los que se basa esta leyenda negra antiespañola. Capítulo segundo. América era un paraíso antes de la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los europeos, muchos pueblos americanos no tenían conciencia del resto de ellos. Además, eran frecuentes las guerras y conquistas entre las distintas etnias. De hecho, los mexicas habían invadido y conquistado los territorios de Tenochtitlán 200 años antes de la llegada de Cortés. Los incas estaban inmersos en una guerra civil cuando llegaron los españoles. Al igual que en la vieja Europa, los distintos pueblos luchaban ferozmente entre ellos por conseguir tierras y riquezas. Curiosidades que muestran la verdad. Los mexicas sacrificaban a sus enemigos extrayéndoles el corazón. Se estima que unas 20.000 personas eran ejecutadas cada año de esta terrible forma y posteriormente devoradas en prácticas de canibalismo. El 99% de las tropas que acompañaron a Hernán Cortés en la toma de Tenochtitlán eran nativos tlaxcaltecas, totonacas y cholutecas, que querían librarse de la feroz opresión de los mexicas. Los incas sacrificaban decenas de niños durante las ceremonias de la capacocha, y también hacían tambores denominados runatinya que fabricaban con las pieles de sus enemigos vencidos. Capítulo tercero. Los españoles robaron el oro. La realidad es que los españoles extrajeron muy poca cantidad de metales preciosos de las abundantes reservas americanas. Además, solo el 20% de lo extraído era enviado a la España peninsular en concepto de impuestos. Era el llamado quinto real. Esta riqueza se empleaba para costear los gastos del imperio, como las costosas guerras contra los otomanos para frenar el avance del Islam en Europa. El 80% del oro restante se empleaba en construir carreteras, catedrales, hospitales, puertos y escuelas en la misma América. Curiosidades que muestran la verdad. España extrajo unas 200 toneladas de oro en 300 años. Hoy en día las empresas canadienses y estadounidenses extraen 300 toneladas cada año. Eso supone un 450.000% más. Capítulo cuarto. Los españoles saquearon América. A lo largo de la historia han existido dos tipos de imperios: los imperios generadores, como el romano o el español, y los imperios depredadores, como el británico, el belga, el holandés o el portugués. El imperio generador integra plenamente los nuevos territorios y a sus habitantes, y crea escuelas, hospitales, ciudades, caminos, puertos, acueductos, catedrales y universidades. En cambio, el imperio depredador arrasa los bienes de los nuevos territorios sin integrar a sus gentes ni construir infraestructuras que no sean imprescindibles para la explotación económica del territorio, básicamente factorías y puertos. España fue un imperio generador en América. Curiosidades que muestran la verdad. Cuando Estados Unidos creó la Universidad de Harvard, que solo permitía el ingreso de ciudadanos blancos y ricos, en la América española ya existían 16 universidades que admitían a todo tipo de estudiantes: europeos, indios o mestizos, ricos o pobres. Capítulo quinto. Los españoles impusieron colonias. España jamás tuvo colonias, tuvo virreinatos. La colonia implica una explotación depredadora de las nuevas tierras para favorecer a la metrópoli, mientras que el virreinato es un modelo integrador donde las nuevas tierras tienen los mismos derechos y obligaciones que la metrópoli.
Podemos afirmar que América no era de España, América era España. Curiosidades que muestran la verdad. Durante la época virreinal, algunas ciudades americanas como Lima o México eran mucho más ricas y poderosas que Madrid, Londres o París. Capítulo 6. Los españoles cometieron un genocidio en América. Es cierto que un 10% de la población indígena murió de forma no intencionada con la llegada de los españoles. Esto fue debido a las enfermedades que traían desde Europa y para las cuales los nativos no tenían defensas naturales. Al no ser de forma intencionada, no se le puede considerar para nada un genocidio. Muchos españoles también murieron por las nuevas enfermedades que se encontraban en América. Las muertes violentas, que también las hubo, sucedieron solo en algunos territorios hostiles que no aceptaron el integrarse en la corona española, práctica ejercida de forma habitual en aquella época por cualquier reino de Europa, Asia o África. Curiosidades que muestran la verdad. Prueba de que no hubo genocidio es la proporción de nativos o mestizos que existen en los territorios donde estuvo asentado el Imperio Español. En Perú, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Bolivia o Ecuador, el 85% de la población es indígena o mulata, frente al 1% de los Estados Unidos o Canadá, donde sí hubo un genocidio sistemático. Las élites y nobles indígenas se integraron en la sociedad española conservando su condición de nobles. El segundo duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil, era descendiente directo de Moctezuma. El hijo que tuvo Hernán Cortés con la nativa Malinche fue enviado a educarse con el futuro rey Felipe II, mientras que los hijos que tuvo el presidente de Estados Unidos Thomas Jefferson con una sirvienta negra fueron vendidos como esclavos. Capítulo 7. Los españoles invadieron América. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, la población del continente americano se estima en unos 50 millones de indígenas. Durante los 100 años siguientes llegarán progresivamente al Nuevo Mundo unos 150.000 españoles, esto es 1.500 por año, lo que supone aproximadamente un 0,3% de la población. Esto desmonta la teoría de la invasión y refuerza el hecho constatado de integración y mestizaje. Capítulo 8. Las armas de fuego arrasaron a los ejércitos nativos. Es cierto que el acero de las espadas, el uso del caballo y de los perros de guerra hacían que el armamento de los españoles fuera superior al de los nativos. Aunque llevaron algunas primitivas armas de fuego, estas fueron muy ineficientes, ya que se tardaban mucho en cargar y la humedad de la selva echaba a perder la pólvora. Fue más importante su efecto psicológico, por el estruendo que provocaban, que el letal. Curiosidades que muestran la verdad. Un arcabucero experimentado tardaba más de un minuto en efectuar un disparo. En ese tiempo un indio podía lanzar hasta 20 flechas. En los inicios los caballos y perros de guerra causaron terror entre los nativos. Esta ventaja psicológica desaparecía en cuanto los indígenas descubrían que tanto perros como caballos eran mortales. Capítulo 9. Los españoles impusieron el catolicismo. Es cierto que los religiosos españoles trataron de erradicar los cultos prehispánicos para imponer el catolicismo. Esto hay que verlo en el contexto y mentalidad de la época, ya que estaban convencidos de que esa era la única forma de salvar las almas de los nativos, entre cuyos rituales religiosos se incluía el canibalismo. Curiosidades que muestran la verdad. Cuenta una historia que ante la muerte de un niño indio siamés, un religioso ordenó hacerle una autopsia. El objetivo era saber si el cuerpo albergaba un corazón o dos, y por tanto un alma o dos, y saber así si era necesario celebrar 1 o 2 funerales para salvar sus almas. Capítulo 10. La Inquisición mató a cientos de miles, también en América. La Inquisición era un tribunal que solo perseguía delitos contra la fe cristiana. En América la Inquisición no tenía autoridad sobre los nativos, ya que eran considerados cristianos recién convertidos y no se les podía juzgar por sus creencias anteriores. Se estima que se ejecutaron en América a unas 80 personas en 300 años de historia, y casi todas de origen europeo. Curiosidades que muestran la verdad. La Inquisición nació en Francia y se extendió por otros países europeos. En Alemania la caza de brujas ejecutó a 25.000 personas, en Francia la matanza de San Bartolomé asesinaron a unos 10.000 hugonotes, el llamado Reinado del Terror ejecutó a 40.000 ciudadanos franceses,
mientras que en España la Inquisición ejecutó en total a menos de 3.000 personas en 350 años de existencia. Se acusa a España de haber expulsado a través de la Inquisición a los judíos en 1492, cosa que es totalmente cierta. Pero es justo señalar que fue de los últimos países europeos en hacerlo. Inglaterra lo hizo en 1290, Francia en 1306 y 1394, Austria en 1421 y Portugal en 1496. Capítulo 11. Los españoles acabaron con las culturas prehispánicas. La realidad es que se respetaron las lenguas y costumbres de los indios americanos. Se produjo además una fusión cultural de los dos mundos que dio lugar a productos tan típicos como el traje de charro mexicano, el tequila, los cowboys norteamericanos o el café de Colombia. Curiosidades que muestran la verdad. Los religiosos españoles crearon gramáticas y diccionarios de las lenguas indígenas americanas como el mexica o quechua, mucho antes de que se escribieran las primeras gramáticas inglesa, alemana o francesa. En la corte de Madrid existía un cuerpo de traductores de las decenas de lenguas indígenas para poder atender a todos los ciudadanos del imperio. Antes de que la España americana se fragmentara en distintos países durante el siglo XIX, el 80% de la población hablaba sus lenguas nativas. Tras las independencias, los gobernantes criollos de los nuevos países prohibieron el uso de esas lenguas nativas e impusieron el español. Durante las guerras de secesión americanas, los indios lucharon contra las independencias y se posicionaron a favor de los bandos realistas, pues querían seguir formando parte de España. La corona española protegía sus tierras, sus propiedades, sus derechos y sus lenguas. Una vez conseguidas las independencias, los gobernantes criollos de los nuevos países despojaron a los indios de sus tierras comunales, incluso en algunos lugares promovieron su exterminio. En México el 50% de los indios fueron exterminados, y en Argentina y Chile el 75% de los indios de la Araucanía. Capítulo 12. Los españoles deben pedir perdón. Los descendientes de los conquistadores se quedaron en América y a través del mestizaje se fusionaron con la población nativa. Por tanto, la mayoría de los descendientes que protagonizaron aquellos acontecimientos históricos viven hoy en América y no en España. Por otro lado, deberían exigir disculpas los españoles a los pueblos que les han conquistado. Nos referimos a los fenicios, griegos, cartagineses, romanos, vándalos, suevos, alanos, musulmanes y franceses. La respuesta es no. Todos ellos han contribuido en distinta manera a enriquecer nuestra historia, nuestra cultura, nuestros genes y nuestra idiosincrasia como pueblo. Capítulo 13. Ojalá nos hubieran conquistado los ingleses. Si Hispanoamérica hubiese sido descubierta por los ingleses, su futuro hubiera sido radicalmente distinto y mucho más sombrío. El modelo colonial inglés se basó en la explotación despiadada de los recursos y el sometimiento de la población nativa. Los británicos, a diferencia de los españoles, no buscaron la asimilación y evangelización de las poblaciones nativas, sino su exterminio masivo y el establecimiento de sociedades racialmente segregadas. La herencia genética, lingüística y cultural de los pueblos precolombinos habría sido borrada para siempre. Viendo lo que ocurrió en otros países, solo dos opciones habrían sido posibles: o bien unas naciones saqueadas y empobrecidas, con pueblos originarios sometidos a un apartheid brutal, como ocurrió en Kenia, la India o Jamaica, o una serie de naciones ricas construidas sobre el exterminio absoluto de sus habitantes y culturas originarias, como Estados Unidos y Australia. La colonización española permitió el mestizaje y la supervivencia de las culturas indígenas. Bajo el dominio inglés, lo más probable es que hoy solo quedaran ruinas y reservas. El legado británico en el mundo no fue el de construir civilizaciones, sino el de explotar los recursos hasta el agotamiento, por lo que Hispanoamérica, bajo su yugo, habría sido otra víctima más. Curiosidades que muestran la verdad. Mientras los ingleses exterminaban indios regalándoles mantas infectadas de viruela, los españoles promovían la mayor expedición filantrópica de vacunación mundial contra esa enfermedad, la expedición de Balmis. En Estados Unidos se exterminaron intencionadamente millones de búfalos para que los pies negros murieran de hambre. El general norteamericano Philip Sheridan encabezó una campaña de exterminio de indios y su lema era "El único indio bueno es el indio muerto". En el lejano oeste se pagaban 50 libras por una cabellera de indio, 25 por la de una mujer, y 20 si era de un niño. Hasta hace apenas 60 años los aborígenes australianos han sido considerados como parte de la flora y fauna,
y no como ciudadanos de Australia. Mientras que en Hispanoamérica hay 23 ciudades que son patrimonio de la humanidad, en Estados Unidos y Canadá no hay ninguna. En 1557 Juan de Sesa, persona de color, impartía la cátedra de lengua latina en la Universidad de Granada. En Estados Unidos la primera persona de color que pudo ir a la universidad lo hizo en 1948, fue George McLaurin, 500 años después. Capítulo 14. Los grandes logros de los británicos. En su afán por conseguir una historia gloriosa, y al mismo tiempo ocultar los éxitos del Imperio Español, los británicos, y otras naciones, han tratado de apropiarse de multitud de logros y sucesos protagonizados por los españoles. La primera vuelta al mundo. En 1522 Elcano dio la primera vuelta al mundo, pero hasta hace poco tiempo los británicos han insistido en que fue Francis Drake en 1580. La primera Navidad en Estados Unidos. En 1539 la expedición de Hernando de Soto celebró la primera Navidad en Florida, 80 años antes de que lo hicieran los peregrinos británicos en Plymouth, Massachusetts. La historia de Pocahontas. La famosa historia de 1609 de John Smith y la princesa india Pocahontas es una copia de la historia real que protagonizaron Juan Ortiz y la princesa Ulele en tierras de la Florida en 1528. El descubrimiento de Australia. Según los británicos fue James Cook quien descubrió Australia en 1770, pero en 1606 3 naves españolas al mando de Pedro Fernández de Quirós ya habían descubierto esas tierras, a las que llamaron Australia del Espíritu Santo. El marino Luis Báez de Torres documenta este hecho y queda archivado en Manila, Filipinas. Estos archivos fueron los que utilizaron los británicos, tras tomar Manila, para redescubrir Australia. La historia de Robinson Crusoe. La popular novela británica, que narra las aventuras de un náufrago en una isla desierta caribeña en 1660, se basa en la popular historia real de Pedro Serrano, quien sobrevivió 8 años en un banco de arena en el Caribe en 1540. La teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución de las especies de Darwin de 1859 está inspirada en los estudios del español Félix de Azara de 1790, a los que Darwin tuvo acceso. Los derechos laborales. Se atribuye el nacimiento de los derechos de los trabajadores a Gran Bretaña en plena revolución industrial en 1802. Sin embargo, las condiciones de trabajo y la duración de las jornadas ya estaban reguladas por leyes que promulgaron Fernando el Católico y Felipe II unos 250 años antes de la revolución industrial. El nacimiento de los derechos humanos y del derecho internacional. Históricamente se atribuye el nacimiento de estos logros sociales en pleno siglo XX. Pero en el siglo XVI en la Escuela de Salamanca y en la controversia de Valladolid se plantearon y desarrollaron teorías sobre los derechos universales de los seres humanos y el derecho internacional, que fueron el verdadero origen de estos derechos actuales. Teoría del liberalismo económico. En el siglo XVI, los miembros de la Escuela de Salamanca fueron pioneros en la teoría económica y sentaron las bases para la moderna teoría del valor y los precios. Sus ideas influyeron en la Escuela de Economía de Chicago y en la teoría económica posterior. El descubrimiento de la Antártida. Se atribuye al noruego Roald Amundsen el descubrimiento de la Antártida en 1911, pero fue el español Gabriel de Castilla el primero en llegar al continente helado en 1603, 300 años antes. Algunos defensores de la leyenda negra argumentan que España no descubrió América, que América ya existía y los nativos tenían conciencia de ello. Utilizando un símil podríamos decir que Fleming no descubrió la penicilina, que la penicilina ya existía. Según la Real Academia de la Lengua Española, descubrir es conocer o hallar algo que se ignoraba, y obviamente España descubrió América para el resto del mundo conocido. También existen teorías y pruebas de que otros pueblos llegaron a América antes que los españoles, como por ejemplo los vikingos. De hecho, los propios indios americanos llegaron al continente desde Asia por el estrecho de Bering hace 15.000 años. El mérito de los españoles no es llegar, es volver a Europa y contarlo, y regresar más tarde con un proyecto civilizador. Como reacción contra la leyenda negra en algunos ámbitos se ha creado una leyenda rosa. Esta solo habla de las bondades de los españoles en América, tratando de ocultar los episodios más oscuros de este proceso que obviamente también existieron. Es justo hablar de las luces de esta epopeya, pero también hay que hacerlo sin complejos de sus sombras, si es que se quiere ser riguroso con la historia. Podrás encontrar más podcasts sobre el descubrimiento,
Exploración y conquista de América en www.rutaconquistadores.com.